la base militar secreta bajo el hielo, el proyecto que casi convirtió Groenlandia en una ciudad nuclear 4. Durante la Guerra Fría, el mundo vivía bajo una tensión constante. Dos superpotencias dominaban el planeta, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas poseían miles de armas nucleares capaces de destruir ciudades enteras en cuestión de minutos. Pero mientras el público veía solo la superficie del conflicto, en secreto se estaban desarrollando proyectos militares que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Uno de los más sorprendentes fue una base militar secreta construida debajo del hielo de Groenlandia. Un proyecto tan ambicioso que incluía túneles kilométricos, un reactor nuclear enterrado en el hielo y un plan para desplegar cientos de misiles nucleares ocultos bajo la capa glaciar. Este proyecto se llamó Camp Century y durante años fue uno de los secretos militares mejor guardados del mundo. Una ciudad enterrada en el hielo. A finales de los años 50, los estrategas militares estadounidenses buscaban nuevas formas de proteger su arsenal nuclear. El problema era que las bases militares tradicionales podían ser detectadas por satélites o aviones espía. Si comenzaba una guerra nuclear, esas bases podrían convertirse en objetivos prioritarios. La solución que propusieron algunos ingenieros militares era radical: esconder misiles nucleares debajo de kilómetros de hielo en el Ártico. Groenlandia parecía el lugar perfecto. La enorme capa de hielo que cubre la isla tiene más de 3 kilómetros de espesor en algunas zonas. Eso ofrecía una protección natural contra ataques enemigos. Además, el hielo podía servir como camuflaje perfecto para instalaciones militares. Así nació la idea de construir una base secreta bajo el glaciar. El inicio del proyecto. En 1959 comenzaron las primeras operaciones. Ingenieros del ejército estadounidense llegaron a Groenlandia con maquinaria pesada diseñada para trabajar en condiciones extremas. El objetivo era construir una red de túneles bajo el hielo, pero no se trataba de simples refugios. El plan era crear una verdadera ciudad subterránea. Los ingenieros comenzaron excavando largas galerías utilizando máquinas especiales capaces de cortar hielo compactado. Los bloques de hielo se retiraban y los túneles se reforzaban con estructuras metálicas. Poco a poco, comenzó a aparecer una red de pasillos que se extendía bajo la superficie. Dentro de estos túneles se construyeron dormitorios, laboratorios, almacenes, cocinas y centros de comunicación. Incluso se instalaron salas de recreación para los soldados que vivían allí. En total, la base llegó a tener más de 20 túneles conectados entre sí. Era, literalmente, una pequeña ciudad escondida bajo el hielo, el reactor nuclear bajo el glaciar. Pero el elemento más sorprendente de Camp Century era su sistema de energía. Transportar combustible tradicional al Ártico era extremadamente complicado. Las condiciones climáticas hacían que las misiones de abastecimiento fueran difíciles y costosas. Por eso el ejército decidió instalar algo nunca antes visto en un lugar así: un reactor nuclear portátil. El reactor, conocido como PM-2A, fue transportado en piezas y ensamblado dentro de la base. Este reactor nuclear proporcionaba electricidad y calefacción para toda la instalación. Gracias a él, los científicos y soldados podían vivir bajo el hielo durante largos periodos sin depender de suministros constantes. Para muchos ingenieros de la época, Camp Century era una demostración impresionante de lo que la tecnología militar podía lograr. Pero el verdadero objetivo del proyecto aún no había sido revelado: el plan secreto, Proyecto Iceworm. Aunque públicamente Camp Century se presentaba como una base científica para estudiar el hielo del Ártico, en realidad tenía un propósito mucho más ambicioso. El ejército estadounidense estaba desarrollando un plan conocido como Proyecto Iceworm. La idea era construir una gigantesca red de túneles bajo el hielo de Groenlandia. Dentro de esa red se instalarían cientos de misiles nucleares móviles. Estos misiles podrían desplazarse a través de los túneles en trenes especiales. Eso permitiría cambiar constantemente su ubicación. La ventaja estratégica era enorme.
Si la Unión Soviética intentaba destruir los misiles con un ataque nuclear, no sabría exactamente dónde estaban. Esto garantizaría que Estados Unidos siempre tendría la capacidad de responder a cualquier ataque. En teoría, el proyecto podría albergar hasta 600 misiles nucleares. Sería una de las mayores instalaciones militares ocultas jamás construidas. El problema del hielo. Sin embargo, había un problema que los ingenieros no habían previsto completamente. El hielo de Groenlandia no es estático. Aunque parece sólido e inmóvil, en realidad se mueve lentamente. Los glaciares se desplazan constantemente debido a la presión del hielo acumulado. Esto significa que cualquier estructura construida dentro del hielo está sometida a una presión enorme. Con el tiempo, los túneles de Camp Century comenzaron a deformarse. Las paredes se movían lentamente. Los techos empezaban a colapsar. Los ingenieros intentaron reforzar las estructuras, pero el problema era inevitable. El hielo simplemente era demasiado poderoso. Con el paso de los años, quedó claro que mantener una red gigantesca de túneles bajo el glaciar sería extremadamente difícil. El abandono de la base, a mediados de la década de 1960, el proyecto comenzó a enfrentar cada vez más dificultades. El movimiento del hielo hacía que el mantenimiento de los túneles fuera costoso y complicado. Además, nuevas tecnologías militares estaban cambiando el panorama estratégico. Los submarinos nucleares capaces de lanzar misiles balísticos comenzaron a convertirse en una alternativa mucho más flexible. Estos submarinos podían moverse por los océanos sin ser detectados, ofreciendo una plataforma ideal para misiles nucleares. En comparación, construir una gigantesca red de túneles bajo el hielo parecía cada vez menos práctico. Finalmente, en 1967, Camp Century fue abandonada. Los túneles quedaron enterrados lentamente por el hielo, y durante años, el proyecto permaneció prácticamente olvidado. El secreto revelado. Durante décadas, los detalles del proyecto Iceworm permanecieron clasificados. El público solo sabía que Camp Century había sido una base científica en el Ártico, pero en los años 90, documentos desclasificados comenzaron a revelar la verdadera historia. Se supo entonces que el proyecto formaba parte de uno de los planes militares más ambiciosos de la Guerra Fría. Una red nuclear oculta bajo el hielo, una ciudad militar enterrada en un glaciar y un intento de cambiar el equilibrio estratégico del planeta. Un problema inesperado en el presente. Curiosamente, Camp Century ha vuelto a aparecer en las noticias en los últimos años. El cambio climático está provocando el derretimiento de partes del hielo de Groenlandia. Esto ha generado preocupación entre algunos científicos. Cuando la base fue abandonada, muchos residuos quedaron enterrados bajo el hielo. Entre ellos había combustible, productos químicos e incluso material radiactivo del reactor nuclear. Durante décadas, se asumió que el hielo permanecería congelado para siempre, pero el calentamiento global podría cambiar esa situación en el futuro. Esto significa que un proyecto militar secreto de la Guerra Fría podría volver a afectar al mundo décadas después. Un proyecto que parecía ciencia ficción, hoy, Camp Century, sigue siendo uno de los proyectos militares más sorprendentes de la historia. Una base construida bajo un glaciar, un reactor nuclear enterrado en el hielo y un plan para ocultar cientos de misiles nucleares en túneles invisibles. Todo esto ocurrió en una época en la que la rivalidad entre superpotencias impulsaba ideas cada vez más audaces. La Guerra Fría produjo algunos de los proyectos tecnológicos más extraordinarios jamás imaginados. Y Camp Century es un recordatorio de hasta dónde podían llegar las potencias mundiales en su búsqueda de ventaja estratégica. Porque cuando el mundo vive bajo la amenaza de una guerra nuclear, incluso las ideas más increíbles pueden convertirse en realidad.